Pues bienvenido a la nueva conversación del Dije semanal. Sí, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos ¿Qué días. tal, Daniel? ¿Todo bien la semana? Todo bien. Muchas gracias, sí, señor. ¿Y Poco que a han poco tenido quedamos algunas lecturas apurados. interesantes últimamente? Bueno, Sí, yo les quiero compartir que estoy leyendo el libro de TOC Thinking, escrito por Yichai Aslak y traducido por Javier Arévalo. ajá. Y hay un párrafo que me suena interesante y que tengo algunas preguntas sobre el particular. Entonces me permito leer el párrafo. Es del capítulo que se denomina Manejando la incertidumbre. Ya. Y el mensaje es que no fuerces la certeza sobre las situaciones inciertas. Entonces un párrafo dice, la precisión nos da una falsa sensación de seguridad. Implica que las variaciones son pequeñas cuando en realidad son mucho más grandes. Por ejemplo, cuando se espera que un proyecto determinado cueste $10,250, está implícito que la variación esperada es de cientos de dólares. En realidad la variación puede ser de miles de dólares. El proyecto puede costar entre $8,000 y $12,000 o incluso más. Proporcionar un número que sea más preciso que el ruido en realidad no agrega ningún dato beneficioso. Simplemente da una falsa sensación de certeza y nos confunde. Pues aquí la pregunta es, ¿qué podríamos considerar ruido en estas cifras? ¿Qué podríamos considerar ruido y qué podríamos considerar señal? Pero Que es una estimación de costos. yo sé, Daniel, tú has tenido mucha experiencia haciendo valorizaciones de empresas también, ¿cierto? Sí. Bien, Cuando uno hace una valoración de empresas, ¿qué entrega? Entrega un número, ¿cierto? ¿O no? entregamos unos números. ¿Cómo Ajá, es eso de unos números? sí. Normalmente, tanto para la valoración de empresas como para la evaluación de un proyecto de inversión, trabajamos con modelos Monte Carlo y generamos como resultado un valor esperado de la variable objetivo, que puede ser la tasa interna de retorno, el valor actual neto, el valor de la empresa, Ujú. ¿verdad? Y con una desviación típica como dato también, nos permite determinar dentro de qué rangos van a estar los resultados. No damos un resultado puntual. Eso es un ¿Y resultado que a su perdón, qué es vez, eso de Monte Carlo? Yo bueno, sé, pero explícame un para, poco, para sonó quien como no jerga. maneje el Monte Carlo. Imaginémonos que el proyecto o el modelo de simulación financiera es una caja negra que se alimenta de una serie de variables, algunas de las cuales son variables ambientales o variables no controlables, de las cuales podríamos tener una distribución de probabilidad. Entonces tenemos n número de variables no controlables, cada una tratada como una variable aleatoria que tiene un rango de valores posibles y una distribución de probabilidad asignada. Esa distribución de probabilidad asignada puede ser que venga de un análisis estadístico o puede ser sencillamente una distribución subjetiva de probabilidad. Simplemente que con esa información se alimenta el modelo, se corre un número muy grande de veces respetando las distribuciones de probabilidad de esas variables exógenas, de tal manera que se generen escenarios aleatorios y al final lo que vamos a tener es una muestra de resultados posibles para valores de los inputs que son probables. Y ese resultado tiene una distribución también de probabilidad. Esa distribución de probabilidad tiende a ser una normal y por eso generamos una distribución. Le decimos al cliente, mira, este es el valor esperado, se puede mover entre tanto y tanto. Se define un valor crítico, por ejemplo, la tasa de rendimiento exigida. Entonces podemos medir qué probabilidad existe de que el rendimiento
sea menor que ese exigido, o que el valor actual neto sea menor que cero, lo que quiere decir que en lugar de crear riqueza lo que hace es consumirla, destruirla. Entonces O sea, ahí el te da un ruido rango. da un rango, pero y se puede hacer, responder preguntas como ¿cuál es la probabilidad de perder? ¿Cuál es la probabilidad de ganar menos de lo que espero ganar? Y si estoy comparando proyectos, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto A rinda más que el proyecto B, por ejemplo? ¿No? Entonces, ahí estamos, yo estoy alimentando el modelo con ruido. El ruido es la variabilidad de cada una de las variables inputs y genera un resultado que tiene el ruido incorporado, que es la variabilidad del resultado. Entonces, sería falso dar el número solo, el valor O sea, esperado. un número. Un número muy preciso. Vamos a tener un número preciso que es ese promedio, pero ¿no? Complementado con esta otra información adicional que permite, que no da esa sensación de seguridad que muchas veces quienes trabajan en este tipo de cosas pues tratan de proyectar, ¿no? El valor actual neto de esta inversión es de tanto, ¿no? Con Yo he pelos y visto a señales veces que te con dos dicen, cifras decimales. sí, yo he visto a veces que te dan los valores así. Este es el optimista, este es el pesimista, este el que Más en probable. medio, ¿no? O el más, sí, te dicen más probable porque creen que es más probable que esté al medio. Claro, entre el más optimista y el más pesimista. Sí, Entonces, cuando pero uno ve eso, esa amplitud en los rangos, ya sea con el pesimista, optimista o con la curva de distribución que te da un modelo Monte Carlo, el, el rango de variación no son porcentajes pequeños, ¿cierto? bueno, serlo, sí, Entonces, claro. el ejemplo que estaba en ese párrafo, que si te dicen, no me acuerdo en la cifra, 8.250 creo que, entonces te dice Eso es. 8.250 y entonces, claro, te da la sensación de que el rango de error está en los cientos, Sí, claro. en los cientos. Pero cuando hacemos estas simulaciones, o sea, lo de Monte Carlo un poquito más sofisticado que solamente optimista y pesimista, no te dan los cientos de dólares, te dan los miles de dólares el Miles rango de de dólares. variación. Exactamente. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso que dice ahí Gishai. O sea que esa, o sea que cuando uno le pide una estimación y da un número, si el receptor de esa información no tiene educado este principio de variabilidad o entender lo que es la incertidumbre, entonces puede ser engañado involuntariamente. O sea, uno no le está tratando de mentir, porque para mentir tiene que existir la intención, ¿cierto? O sea, cuando uno dice eso es una mentira, es porque uno dijo algo que no era verdad, pero además con la intención de engañar. Si no, es solamente un error. O sea, no hay intención de engañar. Pero eso está muy metido en la empresa. Pero ¿dónde está la relevancia de todo eso? Está en que cuando uno le dan esos números, esas estimaciones, la única relevancia que tiene eso es que uno va a usar esa, bueno, digamos, información para tomar alguna decisión. Correcto, ¿no? O sea, es para tomar decisiones. ¿No? Sí. ¿Para qué necesito una información si no es para tomar decisiones? Sí, correcto. Y lo grave, o sea, para donde está apuntando Gishai ahí, es que existe
esa concepción, o sea, esa suposición equivocada de que uno puede ser tan exacto en las estimaciones y entonces toma decisiones basado en ese tipo de estimaciones que en su rango de variación futura posible podría llevar perfectamente bien a que si me paso mucho para arriba o mucho para abajo, la decisión cambie. Ujú. Eso es que me quedé pensando también en hace poco un amigo nuestro que implementa ERPs y como ha aprendido teoría de restricciones ya hace algunos años, ofreciéndole a sus clientes un mejor servicio, le construyó un tablero de datos basado en indicadores de teoría de restricciones. Tengo que conversarlo con él más en detalle para ver cuál es el objetivo que tiene ese tablero, pero yo lo que le quería transmitir a él es que para los estados financieros ya tiene, la mayoría de los RP, el suyo ya lo tiene, los estados financieros típicos que son el pérdida y ganancia, el balance, el estado de flujo efectivo. Eso ya lo tiene. Y eso es mirando hacia el pasado, eso es mirando qué resultados obtuvo. ¿De acuerdo? Pero para tomar decisiones, uno tiene que estimar qué resultados se van a obtener de las decisiones si que uno las toma. O sea, que es demasiado tarde ir a mirar el estado de resultado de la decisión que tomé hace 3 meses, ¿cierto? O el año pasado. O sea, queremos, entonces, hacer un tablero de control donde te dice la utilidad neta y te dice el retorno sobre la inversión. O te puede servir, creo que puede servir, estoy pensando un poco en voz alta, ¿no? Puede servir para ir poniendo puntos en el tiempo. Lo puede poner semanal o mensual. Yo creo que como mínimo mensual. Ojalá semanal. Yo creo que diario es para meterlo a uno sí, en esa dinámica del trader de la bolsa que o tiene un estómago de acero o vive con úlcera. No sé. Anda a decir los números y dice, estoy perdiendo, uy, estoy ganando, estoy perdiendo, estoy ganando. Tal vez semanal, hasta semanal podría ser un poquito frecuente, o sea, demasiado frecuente. Pero uno va mirando para dónde se mueve la empresa. Entonces puede ir viendo cuáles fueron los resultados de las decisiones. Sin embargo, tratar de estimar un estado de resultado es lo mismo que apostar en las carreras. Pero es que no se trata de apuntarle a eso, ese no es el objetivo. Aquí sí que puede parecer que uno se pierde, dice como que no es el objetivo mejorar el resultado. No es el objetivo, pues el objetivo de la empresa es mejorar el servicio, tener más estabilidad interna para los empleados, en orden inverso. Primero la estabilidad interna, mejorar el servicio a los clientes. Y después de eso, si uno logra las dos primeras, como resultado yo creo que le mejora a los accionistas, ¿no? Pero estimar los números, no se puede poner uno meta. Pero ahí está la cosa. La precisión en las estimaciones futuras lo puede llevar a uno por caminos sinuosos, ¿no? Que no llevan a buen destino. Pero de cualquier manera,
hay que hacerlo. Nadie puede tomar la decisión sin tener que hacer, una sí. presunción de cuál va a ser el resultado futuro, por lo menos en orden de magnitud o en sentido de las variaciones, porque si no, Eso sí, no eso. se Pero podría. pero eso, a mí me gustó eso, como una tendencia, como una orden de magnitud y la dirección. La dirección, entonces, el orden de magnitud te da también para comparar entre dos decisiones que sean incompatibles, no contradictorias, pero son incompatibles tomarlas las dos simultáneamente, ya sea porque ocupan Sí, los mismos recursos o lo que sea. exacto, Como elegir entre dos proyectos, por ejemplo. exactamente. Sí, lo cual implica una restricción, porque si no hubiera restricción, toma los dos. Pero Pero, siempre, toda decisión está basada en una presunción. un, Todo el que se casa un segundo, presume. tengo que hacer Ajá, un segundo. Muy bien. bien, Sí, estaba diciendo que toda decisión está basada en una presunción sobre sus resultados. ¿Eh? Toda sí, decisión. El que se casa estaba en ese punto es porque tiene la presunción de que va a ser más feliz casado que soltero. ¿Eh? Claro que pareciera que las estadísticas dicen lo contrario, pero la gente no le hace mucho caso a esa estadística, entonces seguimos casándonos, ¿no? Sí. eso Pero fue el comentario optimista. entonces, claro, igual si la decisión es otra, implementar o no implementar unas medidas basadas en TOC, eso está basado en una presunción de que eso va a dar un mejor resultado en términos de rentabilidad. Me gusta más la rentabilidad que el throughput. Y así es. Entonces se necesita alguna manera para prever ese resultado, aunque sea tendencial. Y ahí es donde los elementos de causa-efecto o los mecanismos, el pensamiento de causa-efecto, pues tiene un lugar muy importante. Y hay otra consideración también, el tema de que uno no pueda hacer una buena estimación de una serie de cosas, por ejemplo, de cuánto inventario necesita para satisfacer las ventas, o cuánto dinero necesita en la caja para que opere el negocio. Ese segundo probablemente es mucho más fácil porque tiene mucha más agregación. Pero el inventario es por cada SKU. O sea, si me dijeran, no, pues si lo que necesitas son 7 días o 15 días de inventario, dice, ajá, pero no me sirve 15 días en promedio. Cuando un producto tengo agotado y para otro producto tengo 120 días. Eso no me sirve. O sea, me sirve saber una cantidad de unidades que tengo que mantener de cada SKU. Claro. Y entonces, ahora estamos pensando ¿y ahora cómo lidio con la incertidumbre futura, con las acciones presentes? Y este ejemplo del inventario que es un muy buen recurso, porque mucha gente lo sufre y en teoría de restricciones ya tenemos bastante avanzada una buena solución. Yo no sé si en el futuro va a haber algo que lo reemplace. Yo creo que la dirección de la solución siempre es la misma, que hacer la mínima apuesta posible, porque al final ese es el tema. Es, ¿cuánto va a necesitar usted de inventario? Entonces, mientras menor sea ese número, mejor. Lo cual, ahora sí, me puede llevar a tomar ciertas decisiones. ¿Qué tengo que hacer yo en mi operación para que el número famoso ese de inventario que yo tengo que mantener para asegurar la máxima venta sea el mínimo posible? El mínimo inventario posible para lograr la máxima venta. Y entonces ahora
que ya tenemos una dirección de cómo nos gustaría que fuera la solución, o sea, mirando, o sea, empezamos pensando con las características de la solución en mente. O sea, me gustaría que mi solución fuera algo que me redujera el riesgo, al mismo tiempo que me aumentara la rentabilidad y las ventas, pues eso me va a llevar a máxima rentabilidad. Y ahí es cuando empezamos a pensar, y ahora ya es obvio, empezamos a pensar qué es lo que determina la cantidad de inventario. La cantidad de inventario la determina como factor principal la frecuencia con la que reponemos. La frecuencia con la que reponemos determina, ese es el factor principal del inventario que van a necesitar. Y es muy buena noticia porque la frecuencia es una política, es una cosa que yo puedo decidir. Porque el segundo elemento es la variabilidad en el consumo, la variabilidad en la venta. Eso es justamente el factor de incertidumbre. No tenemos nada que hacer ahí. O sea, eso es justamente lo que queremos amortiguar o absorber, esa incertidumbre. Entonces, la dirección que muchas otras empresas, la mayoría de las cadenas de suministro, han adoptado es tratar de tener números más precisos de pronóstico. O sea, no se están planteando tocar la frecuencia y las políticas de reposición, sino que están tratando de tener números más precisos. Y entonces ahí es donde Yishai, probablemente con esto y otras cosas financieras en mente, escribió ese parrafito. Que a todo esto, tratar de imponer certeza donde hay incertidumbre, es una frase de Lee Goldratt. Yo se la escuché a él. Interesante. Sí. Así que, Sí. Esto cruza con en una conversación que sostuve con un ingeniero de proyectos de una compañía que modelo de negocios es hacer proyectos a la medida de los clientes. Y entonces les preguntaba que cómo había sido la evolución en el desempeño. Entonces me decía que había mejorado. ¿Y cuál fue el que produjo ese cambio? Entonces dijo, no, las estimaciones de tiempo y las estimaciones de costos, esto mejoraron porque nosotros antes utilizábamos estimaciones históricas, nos apoyamos en los datos históricos, tanto en tiempo como en costo, y ahora hacemos simulaciones, y las simulaciones le han mejorado. Sí, claro, porque es que las simulaciones nos dan, uno puede meterle incertidumbre a las estimaciones de las tareas y, el simulador nos da el rango de donde nosotros podemos comprometernos. Y bueno, perfecto. ¿Y eso qué los hace, qué les induce? Entonces a ellos decían, pues hemos cambiado la manera, hemos mejorado la manera de estimar, pero ¿cuál ha sido el resultado? Entonces ellos dicen, ya los tiempos, les preguntaba, ¿los tiempos los han recortado o los tiempos se han incrementado? Entonces digo, no, no, usted mete incertidumbre en un simulador y se incrementan los tiempos y se incrementa el costo. Bueno, y si al incrementar el tiempo y el costo, usted tiene la sensación de precisión, pero ustedes están teniendo en cuenta el comportamiento humano cuando ya ustedes liberan la red del proyecto a ejecución, en donde hay unos depredadores de la incertidumbre y de la seguridad, porque el hecho de que el simulador les dé más tiempo y les dé más costo, significa que les metió seguridad a las tareas, pero hay unos depredadores escondidos de seguridad y está el síndrome del estudiante, la ley de Parkinson, las integraciones, las
dependencias de recursos. ¿Contra qué están inmunizando eso? Entonces él no tenía la respuesta. Sin embargo, la siguiente pregunta es, usted, después de que estima un tiempo con seguridad en todas las tareas, ese proyecto lo terminan en ese tiempo, y entonces dijo que no, que como en el 40% necesitan más tiempo. Eso valida que el estimar, el utilizar estos estimadores o estas simulaciones, como las simulaciones sí tienen en cuenta la variabilidad que se le mete a cada una de las tareas, pero lo que no tiene en cuenta es el comportamiento humano. O sea, no tiene en cuenta que el síndrome del estudiante y la ley de Parkinson pueden entrar o entran y son de los depredadores de esa seguridad que les dio en la estimación el simulador, y terminan desperdiciando esa seguridad porque realmente, no obstante que el simulador les da más tiempo y les da o un valor de fecha de entrega mayor, y por lo tanto más duración de las tareas, y les da un costo mayor, entonces esto no tienen en cuenta que el simulador no tiene en cuenta el comportamiento humano, y sin embargo no les está asegurando un resultado en el inflado, por llamarlo así, o mayor a los estimados iniciales. Entonces no los realmente están descuidando la incertidumbre, o sea, no están gestionando la incertidumbre. En esencia es eso. La conclusión a la que llego es que el simulador, si bien es cierto, me da rangos y me incluye variabilidad en las tareas, esa variabilidad lo que hace el simulador es meterme seguridad a las estimaciones, pero si yo no gestiono la incertidumbre, esa seguridad, los depredadores de seguridad se la comen, y termina de todas maneras los proyectos en el 40% de las veces requiriendo más tiempo y más presupuesto. Hola, no Y escucho. yo entendí que Quedó congelada. Ah, ajá, su de amigo, acuerdo. perdón, Yo, le dijo, perdón, una pregunta, le dijo que con el uso de los simuladores habían mejorado. Sí, él tenía la Ya, sensación de ya, y que me dijo cómo. sí, correcto. O sea, dijo que, que el problema inicial era que ellos habían encontrado que el problema era las estimaciones históricas, manuales, ¿sí? Determinísticas. Y entonces que al pasar con el simulador habían mejorado, pero, Pero al pero final, ¿en qué se al final manifestó la mejora? realmente es correcto. No se traducía en una No, bueno, verdadera mejora. nosotros estamos llegando a esa conclusión, pero él dice que mejoró. ¿Qué fue lo que mejoró? Mejoró la relación con los clientes, mejoró que ahora gana más dinero porque le estima mayor presupuesto a los clientes antes, pues le dice, mira, aquí la simulación dice que Es que tiene más plazo y lo que yo, más costo. sí, ¿Qué, lo qué, que yo qué es lo que deduzco, mejoró? Mejoró el lo negocio. que, no, lo que yo deduzco es que mejoró la forma de estimar, porque no la hicieron con los históricos, sino que alimentaron el simulador y a las tareas les metieron variabilidad, y el simulador termina es dándole Pero, una fecha de entrega mayor. Es decir, es la sensación falsa que brinda el simulador al pero su imponer una amigo ya precisión. reconoció que no mejoró nada, pues. No, al final reconoció que no, porque dije, Ah, bueno, está bien. Si ustedes antes estimaban 180 días en este tipo de construcción de este tipo de tanques, y ahora el simulador les dice que ustedes tienen que ofertar 210 días, ¿cuántos tanques terminan en 210 días? No, como el 60%. El 40% nos vamos más de 210 días. Entonces, a eso me refiero, que realmente en la práctica no mejoró, sino que el simulador les da es una sensación de ya. certeza o de precisión, y eso lo que le hace es no gestionar la incertidumbre. bueno, yo creo, yo lo que percibo ahí es que ahí lo que han hecho es sofisticar
¿verdad? Una práctica que no es adecuada, que sabemos que no es adecuada porque ya conocemos la alternativa que es la de TOC. No es que le dé una falsa sensación de exactitud, porque el simulador, bueno, no sé, si es un simulador que genera una distribución, una probabilidad de cumplir a tiempo, el mismo simulador, déjame rechazar la llamada, el mismo simulador te podría servir para medir en qué porcentaje no va a cumplir. Y muy probablemente el tiempo que realmente está tardando está dentro del rango que el simulador, dependiendo de cómo es el simulador también, ¿no? Pero asumiendo que es un simulador que maneje las opciones posibles, también te puede medir y te diría que ese tiempo en el cual realmente estás entregando era posible. ¿Bien? Entonces, estamos utilizando mecanismos sofisticados para apuntalar una práctica que es inadecuada. El problema no está en cómo lo calcula, el problema está en cómo se manejan los elementos internos, las actividades internas dentro de dentro de las tareas, ¿no? No, lo que decía José Armando, de cómo se gestiona la incertidumbre dentro de los proyectos. Y que Sí, tiene todo entonces, más que ver con comportamiento humano, pero nuevamente está esta confusión para tomar decisiones de cómo administrar proyectos. Esta confusión que proviene de una sofisticación en el método de estimación y que le da a uno una falsa certeza. No, ahora sí ya lo calculé bien. Entonces entrega esos plazos e igual se atrasan. Pero no, igual se o sea, es que nosotros tres sabemos cuál es la respuesta. Pero para el amigo José Armando, esto es todavía un misterio. O sea, tal vez lo que él está pensando es que el simulador, como dice Daniel, a lo mejor no es tan exacto. Entonces ahora necesitamos inteligencia artificial. O necesitamos Big Data, conseguir todos los datos de todos los proyectos similares en el mundo y meterlos en una gran base de datos y hacer y con eso hacer una regresión en logística entonces, para ir tomando. Entonces eso es hace, hacer muy bien lo que no se debe hacer, claro, pero lo que ¿no? pasa es que aquí está es acerca de esto de la conversación. ¿Y cuáles son los determinantes de la incertidumbre? ¿Cuáles son los determinantes de la incertidumbre? ¿Y cuáles son las estrategias que usamos para administrar la incertidumbre? Pues en este caso, en el tema de los proyectos, sabemos que tiene altísima incertidumbre cada tarea. Eso lo sabemos. Ahora, si uno agrega 20 o 30 tareas, a menos de que haya un cataclismo o una causa especial que afecta a todas por igual y que todas se atrasan por la misma razón, una pandemia, cualquier cosa así, la mayoría de las tareas van a tener causas eh, que la afectan a una, pero no a otra, para atrasarse. Entonces, es muy raro que 30 tareas en una secuencia se atrasen todas, ¿cierto? Entonces, donde se atrasa una, otra se adelanta. Por lo tanto, si fuera una cosa matemática, la incertidumbre que tiene una cadena larga de tareas es mucho menor que la incertidumbre que tiene cada una de las tareas. Eso ya sabemos. ¿Por qué razón, aún metiéndole más seguridad a cada tarea, igual se siguen atrasando? Y la respuesta es que no tiene nada que ver con la estimación de las duraciones de las tareas. Tiene que ver con la forma en que uno gestiona a las personas que están trabajando en el proyecto. O sea, la dirección de la solución aquí, como en el caso de los inventarios, no tiene que ver con qué Big Data, inteligencia artificial o lo que sea, lo voy a meter yo para mejorar los pronósticos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con políticas de reposición.
donde hago la apuesta más pequeña. Entonces, en los proyectos es lo mismo, es en vez de estar tan preocupado de qué tan precisas son mis estimaciones, veamos cuáles son los mecanismos por los cuales se devora la seguridad que uno le ha metido, se depreda, como dijo José Armando, que hay depredadores de la seguridad. Es que cada vez esta cosa es increíble. En la mente de las personas, un cálculo más exacto, con un método más sofisticado, actúa como un escudo en contra del sentido común que le da a uno como un descanso. Dice, ya, ahora sí, tenemos un sistema más completo, más sofisticado, más exacto. No necesitamos pensar más nosotros, porque está el sistema. Entonces esa falsa certeza nos lleva por un camino peor para gestionar la incertidumbre. Ahí hay dos puntos que quería introducir. Ahí, como te contaba en otra oportunidad, un movimiento en Europa para la digitalización de la pequeña y mediana empresa. Un movimiento bastante fuerte y hay muchas iniciativas alrededor de eso. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo la digitalización, cuando lo que está haciendo es sofisticar el mismo modo de operación, sencillamente no tiene un valor agregado, ¿no? Puede ser que ahora nuevamente tenga la sensación de mayor exactitud, puede ser que ahora lo calcules más rápido, puede ser que ahora el cálculo sea menos cuestionable, ¿bien?, que antes, pero sigues haciendo lo que no debes hacer. Entonces una digitalización que no está acompañada de un cambio en el modo de operación no representa realmente ningún valor agregado. La otra consideración era simplemente llamada la atención, es que existe otra teoría que se llama la teoría de las decisiones. Y en teoría de las decisiones se diferencia entre riesgo e incertidumbre. Lo que nosotros aquí coloquialmente llamamos incertidumbre, en teoría de las decisiones es otra cosa, ¿no? Es riesgo. Porque riesgo, la toma de decisiones en condiciones de riesgo es cuando las variables de la naturaleza, las variables del entorno, tienen una distribución de probabilidad que es conocida. ¿Bien? Entonces hay unas reglas de toma de decisión en esas condiciones. Pero cuando no se conoce esa distribución de probabilidad, se habla de incertidumbre. Entonces, nosotros usamos, y en el lenguaje normal se utiliza incertidumbre como sinónimo de riesgo, pero simplemente es bueno saber que existe esa diferencia en otro campo, pues. Es una observación La diferencia interesante. que hago es que la incertidumbre es una componente del riesgo. Porque yo diría que el riesgo es mayor o menor dependiendo de dos factores, de la probabilidad de ocurrencia multiplicado por el daño de la ocurrencia del evento. Sí, O sea, perfectamente. En análisis de riesgo es así, pero fíjate así. que estamos hablando de tres campos, ¿no? En teoría de decisiones, que así como existe teoría, así como existe teoría de las restricciones, existe teoría de las decisiones, en ese campo, de los que hablan en ese campo, esas dos palabras tienen una connotación específica, ¿no? Cuando nosotros la misma palabra la usamos para medir riesgo, para gerencia de riesgo, tiene esta connotación de la cual estás hablando ahorita, y cuando estamos en el lenguaje coloquial o en nuestra conversación dentro del marco de TOC, tiene también esa otra connotación. Pero no hay que ser ignorante de que existe una diferenciación, por lo menos en otro campo de conocimiento que es igual de respetable, ¿no? Lo mismo que sucede con otros términos. Por ejemplo, en teoría de las restricciones, algo que a otra gente de finanzas le parecerá absurdo, el costo financiero es un gasto operativo, ¿no? En otro campo no lo sería nunca. El costo financiero no sería operativo. Pero para nosotros, dentro de teoría de restricciones, lo entendemos así. Es
terminología, que no tiene, y cada campo tiene su terminología. Yo creo que en la teoría financiera, el costo financiero también es parte de lo que, o sea, no se le llama así, se llama justamente gasto financiero, pero, y lo separan del resto de los costos, pero por una razón muy simple. En todos los países, yo no conozco ningún solo país donde la ley de renta no le permita a las empresas descontar los gastos financieros. ¿Cómo es? Claro, descontar los gastos financieros para calcular los impuestos. Sí. No, Bueno, pero pues todos también los demás tiene, costos también se descuentan de ahí. sí, pero Lo es que que pasa es tiene que otra, los tiene gastos otra financieros son explicación. flujos que van a fuentes de financiamiento. Sí, pero tiene otra explicación. Es que antes de deducir los gastos financieros, tienes una utilidad en operaciones que es independiente de la forma como esté financiada la Sí, empresa. Entonces yo quiero conocer la empresa, cuánto está dando, independientemente de la forma de pero lo que financiarla. pasa es Eso si es no tienes relevante. impuestos, fíjate, si no tienes impuestos, aquí esta es la cosa, si tú no tienes impuestos, da lo mismo si lo separas o lo metes dentro de los gastos operacionales. La utilidad neta va a ser la misma. No, para efecto de análisis no. Para efecto de análisis me interesa ver cuánto está dando la fábrica independientemente de que esté, de cómo está financiada. Ahora, después de que la fábrica en sus operaciones generó un resultado, viene la implicación de la forma de financiamiento y del costo de financiamiento, y por eso se separa. De acuerdo, no, ahora ya me acordé. El tema es que todos los gastos financieros que descuentan a la utilidad neta, lo que hacen es favorecer a los flujos que van hacia los accionistas, a los dividendos. Ese es el tema. Está Es bien. lo que le llaman el escudo de impuestos. Escudo Tax fiscal. shield. Sí. Pero bueno, no sé No, de nada. acuerdo. Sí, por eso es que hablan de levita y yo últimamente he visto que hay más gente. Yo lo escuché hace muchos años cuando aprendí análisis financiero en el MBA, del free cash flow, Flujo de caja libre. eso, el flujo de caja libre. El flujo de caja libre es más representativo de lo que produce una empresa, incluso que el evita. Exacto. Pero sí, bueno, ahora volviendo para atrás, estoy de acuerdo. Hay, hay que definir los términos para no confundir a la gente. Sí. Pero volviendo al tema ese de que ahora que hay una bolsa, pero grande de dinero para financiar proyectos de digitalización, yo creo que son de regalo, además. Ni siquiera son créditos, sino que son subsidios directamente, ¿cierto? Hay, Hay de los dos. el beneficiario tiene que pagar una parte, un porcentaje. Sí, Pero no es que tenga que devolver los fondos, sino que tiene no, que concurrir. O sea, si uno necesita $100,000, uno tiene que poner 20,000 y estas entidades gubernamentales le ponen 80,000. exacto. Ahí lo que van a Pero, ganar son no, los pero esos digitalizadores. 80,000 no hay que devolverlos. No. Y no quiere decir, Suicidio, perdón, subsidio. sí, subsidio. Y no quiere decir que la sociedad vaya a aumentar el valor agregado sea equivalente a ese monto Bueno, que se está pagando independientemente de quién lo pague. podría ser que sí, pero desgraciadamente sabemos que la mayoría de las veces no es así. Pero yo la reflexión que quería hacer ahí no tiene mucho que ver con la incertidumbre, sino que tiene que ver con cómo nuevamente profundizar en direcciones de solución que no son las correctas. Porque dice, o sea, todo esto tiene que ver con
con que las innovaciones van a mejorar la productividad, ¿cierto? Entonces, esta digitalización es una innovación. Yo ya dije hace algunas semanas atrás, lo tengo aquí anotado, que tengo escrito el título del libro, pero no he escrito nada todavía. Pero yo creo que es necesario hablar de la innovación fundamental. La primera es cómo usamos la cabeza para pensar en las soluciones que necesitamos en las empresas, más que en una innovación tecnológica para seguir haciendo las mismas cosas que hemos estado haciendo. O sea, cómo buscamos nuevas maneras de hacer las cosas y no cómo buscamos tecnologías nuevas para hacer las mismas cosas. Pero se nos acabó el tiempo. Sí. Estuvo bueno, mucha incertidumbre. Voy a poner eso en el título. Ok. Bueno, muchas gracias. De acuerdo. Estaremos hablando la próxima semana. Perfecto. Muchas gracias. Que tengan buena Hasta semana luego. ambos. Feliz Gracias fin a de todos. semana. Gracias. Realmente, hasta luego.